Hola amigos de Física sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase. Hoy hablaremos sobre el concepto de densidad y posterior a este video estaremos subiendo otro en el cual vamos a calcular la densidad de algunas sustancias. Bueno, bienvenidos a Física sin Estrés y empecemos con el concepto de densidad. Las propiedades características de la materia también reciben el nombre de propiedades intensivas porque su valor es independiente de la cantidad de materia. En otras palabras, para sustancias puras, la densidad será la misma independientemente de la cantidad de sustancia que tengas. Por ejemplo, en el caso del agua pura, su densidad será la misma para 2 centímetros cúbicos que para 10 litros o cualquier otra cantidad. Los objetos hechos de una sustancia en estado puro, por ejemplo el oro, pueden tener cualquier tamaño o masa, pero su densidad siempre será la misma. Es decir, puedes tener una pequeña pieza de oro o un lingote y es oro puro, tanto el lingote como la pequeña pieza tendrán la misma densidad. Vamos a definir lo que es densidad desde dos puntos de vista. Se define densidad como el cociente que resulta de dividir la masa de una sustancia dada entre el volumen que esta sustancia ocupa. Por lo tanto, matemáticamente podemos expresar la densidad de esta manera. Rho, esta letra griega, Rho densidad es igual a masa entre volumen o masa sobre volumen. Las unidades para la densidad serían las siguientes. La masa puede estar expresada en kilogramos o puede expresarse en gramos. Igualmente el volumen puede expresarse en metros cúbicos o también en centímetros cúbicos. Ahora, por otro lado, para una sustancia molecularmente homogénea, su densidad nos expresa la masa de la sustancia contenida en la respectiva unidad de volumen. En otras palabras, la densidad nos está indicando cuánta masa se haya contenida en un determinado volumen. Esto nos lleva a la siguiente consideración. Dos objetos hechos del mismo material tienen igual densidad aunque tengan masas y volúmenes diferentes. Veamos el siguiente ejemplo. Puedes tener una llave de acero y un clavo de acero. Obviamente, la llave de acero tendrá una masa diferente al clavo de acero. Su volumen puede ser también diferente al volumen del clavo. Sin embargo, por estar hechos ambos elementos, la llave y el clavo, de acero, tendrán la misma densidad porque estamos determinando la densidad de la sustancia. En este caso, el material del que está hecha la llave y el clavo, que es en este caso el acero. Bueno, y para dar apertura al experimento, a los experimentos que vamos a subir en otro video en esta misma semana, pues vamos a analizar lo siguiente. Ya sabemos que la densidad se expresa en masa sobre volumen. Entonces podemos tomar a manera de experimentos varios objetos de geometría regular. Por ejemplo, una esfera. Si determinamos el radio de la esfera, podemos calcular el volumen de la esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. Esto lo vamos a resolver o lo vamos a realizar experimentalmente en el próximo video. Entonces, si tenemos una esfera de determinado material, cristal, caucho, acero, poliuretano, entonces esta esfera, si le calculamos el volumen y también determinamos la masa de la esfera, podemos entonces determinar el valor de la densidad del material del que está hecha la esfera. Obviamente deben ser materiales o sustancias puras. Aquí tenemos un cubo. El volumen de un cubo se halla elevando cada valor del lado al cubo, o sea, lado al cubo. En este caso, como el lado es A, sería A al cubo. Y si tenemos el volumen de un cubo y luego obtenemos su masa, podemos calcular con esta expresión la densidad del material del que está hecho el cubo. Lo mismo puede suceder con un cilindro. Un cilindro, por ejemplo, una moneda es un cilindro. Vamos a realizar el experimento con una moneda. Si calculamos el radio del cilindro
podemos determinar su volumen, conocido el radio y la altura del cilindro. Aplicamos esta expresión, volumen, pi por radio al cuadrado por la altura, y eso nos da el volumen del cilindro. Si tenemos el volumen del cilindro y la masa del cilindro, naturalmente podemos determinar la densidad de la sustancia o del material del que está hecho el cilindro. Naturalmente estos cuerpos son cuerpos sólidos, ¿sí? No son huecos, cuerpos sólidos. Veamos otro par de ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, aquí un cono y determinamos el radio del cono y la altura con esta expresión, volumen 1/3 de pi radio al cuadrado por altura, podemos determinar el volumen del cono, y conocida su masa, la podemos tomar en una balanza, determinamos la densidad del cono, y podemos tener también este paralelepípedo, ¿sí? Es una figura, una caja rectangular. Aquí tienes las dimensiones L, B, H. Si multiplicamos esas tres dimensiones, esos tres lados, podemos obtener el volumen del paralelepípedo. Y si tenemos la masa, pues de la misma manera como lo hemos venido indicando, podemos tener también o determinar la densidad de esta caja o de este paralelepípedo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es tomar una tabla de valores donde se coloca en una columna el objeto o cuerpo, en otra la sustancia, si es una esfera, por ejemplo, si es de vidrio, o si es de caucho, o si es de madera, por ejemplo en el caso de un cilindro u otro cilindro de acero. Es decir, diferentes cuerpos, diferentes sustancias. A cada cuerpo le tomaremos la masa con una balanza, determinaremos su volumen aplicando las fórmulas que vimos anteriormente de la esfera, el cilindro, el cono, el paralelepípedo. Con estos dos factores, dos variables, masa y volumen, podemos calcular la densidad para cada uno de estos cuerpos. Entonces, con base en esta tabla, pues llegaremos a conclusiones como estas, ¿no? Las densidades de diferentes sustancias, como ejemplo el agua, alcohol, aceite, hielo, madera, pero en este caso, en nuestro experimento inicialmente vamos a trabajar con elementos sólidos, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a determinar, como lo hemos dicho, en el siguiente laboratorio en el que vamos a subir después de este video, la densidad de algunas sustancias y de elementos que con base en esta tabla, pues vamos a calcularle todos estos aspectos, todos estos factores para determinar la densidad. No olvides suscribirte, compartir y dar tu like para que sigas aprendiendo física sin estrés.